Hoy vamos a tratar este tema muy importante en matemática, que es la canonización de cónicas y cuádricas. Para poder comenzar a desarrollar, vamos a tener que recordar algunos conceptos, que es justamente el del manejo de cónicas y cuádricas, como también de la diagonalización ortogonal, también cambio de base, entre muchas cuestiones que obviamente van a tener que manejar. Para comenzar vamos a considerar un vector B genérico y vamos a trabajarlo como una matriz. Si a este vector lo premultiplicamos por la transpuesta, que sería una matriz de 1 por 2 multiplicada ahora por una matriz de 2 por 1, genérico, xy, resulta esta expresión x cuadrado más y cuadrado. Si ahora intercalamos una matriz identidad entre estas dos matrices, resulta la misma expresión, o sea que no aparece ninguna modificación. Si ahora, una vez más, reemplazamos esa matriz por una matriz diagonal, por ejemplo, reemplazamos este 1 por 2 y este otro de la segunda columna por menos 3, la expresión resulta ahora modificada de esta manera. Nos queda directamente los coeficientes 2 y menos 3, que son los que aparecen en la diagonal. Otra vez hacemos otra modificación, y si ahora esa matriz diagonal la reemplazamos por una matriz triangular superior, aparece un nuevo término, al cual nosotros vamos a llamar término rectangular. Y entonces resulta una expresión x cuadrado más 4x por y menos 3y al cuadrado. En esta misma expresión hacemos otra modificación, en donde ese 4 que aparece acá en esa matriz triangular superior lo desdoblamos para generar ahí una matriz simétrica. Y lo que vemos en el resultado es exactamente la misma expresión cuadrática. Si miramos en R3, lo que sería ahora una matriz de 3 por 3 simétrica, y las variables ahora x, y con el agregado de z, nos quedaría ahora, al desarrollar todo este producto matricial, una expresión similar a la anterior, solamente que ahora aparece una nueva variable. Así que de esta matriz que planteamos acá, matriz simétrica, nos queda ahora una expresión 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 2z cuadrado, y aparecen ahora estos términos que se generan a partir de su ubicación. Por ejemplo, el menos 1 que aparece acá en esta matriz simétrica, ahora con el mismo concepto que vimos recién, ahora aparece como menos 2 por xy. Y el 3 que aparece acá en la matriz simétrica, ahora aparece como 6x por z. Vemos que se aplica exactamente lo mismo, o aparece exactamente lo mismo que en R2. Nos queda todavía, para poder seguir analizando, lo que sería la ecuación de primer grado, que también se podía expresar en forma matricial, y nos quedaría de esta manera. Vemos acá que si hacemos acá este producto matricial, esta matriz de 1 por 2 por esta 2 por 1, nos quedaría exactamente la misma ecuación original. Vamos a tratar entonces ecuaciones de segundo grado, que son las cónicas y cuádricas. Básicamente vamos a trabajar con las cónicas, pero exactamente el mismo concepto vamos a aplicar también, o podemos aplicar también, a cuádricas. Así que para que sea más sencillo de entender, vamos a profundizar con cónicas. El objetivo justamente de canonizar cónicas y cuádricas es tratar estas cónicas o cuádricas que no están en la posición estándar. Significa que estarían giradas y desplazadas del origen de coordenadas de nuestra base canónica. Así que nuestro objetivo va a ser llevarla
a la cónica o mirar a la cónica como si estuviese en nuestra base estándar, o sea, referida a nuestra última base que vamos a llamar base doble prima o x doble prima y doble prima. La ecuación para esta cónica general va a aparecer de esta manera, en donde va a aparecer rotada y también trasladada. Siempre de tal manera que la suma de los valores absolutos de los coeficientes de la parte cuadrática eh, tiene que ser distinta de cero. Los coeficientes A11, A12, A22 son los coeficientes de los términos de segundo grado. Los B sub i, o sea, B1 y B2, corresponden a los términos lineales. Y C es un número, es un escalar. El término rectangular solamente aparece cuando la cónica, o también en su defecto después la cuádrica, aparece rotada con respecto a nuestra base canónica con los ejes coordenados x, y. Y entonces los términos b1x más b2y son los que producen la traslación de la cónica y en su defecto después también en lo que sería la cuádrica. Entonces, en el caso de que hablemos de una cuádrica, simplemente aparece una tercera variable, z, y la ecuación es muy sencilla, solamente que ahora aparece eh, ampliada, por decir así, ya que hay una nueva variable. Entonces, eh, lo que vamos a hacer acá es empezar a trabajar con nuestra cónica y después con el mismo concepto podríamos trabajar en la cuádrica. Entonces la ecuación general de la cónica es esta, la que vimos recién. Esta ecuación es la referida a nuestra base canónica. Recordemos que nuestra base canónica va a estar dada por los versores 1, 0, 0, 1, que son los versores que nos dan la dirección del eje X del eje Y, nuestra base canónica, y lo que vamos a hacer es un cambio de base a una nueva, que es justamente los ejes rotados, un determinado ángulo, y en donde la nueva base va a ser ahora función del coseno y del seno. La nueva ecuación, una vez que logramos pasar a nuestra nueva base prima, va a ser esta. Entonces, el término rectangular ya deja de aparecer cuando hicimos el cambio de base. Por último, lo que nos quedaría para llevar a nuestra base final, a nuestro sistema doble prima, es completar cuadrados en esta ecuación y nos quedaría esta última ecuación con la que nuestra cónica quedaría referida al nuevo sistema. Entonces, otra vez recordando esta ecuación general de las cónicas y recordando el concepto visto hace un ratito, se puede expresar en forma matricial de la siguiente manera. Siempre ahora refiriendo al sistema original, a nuestra base canónica, esta parte cuadrática va a quedar expresada como vimos recién, en donde vamos a buscar siempre que esta matriz aparezca como matriz simétrica. Por eso en la ecuación original expresamos de esta manera. A11x cuadrado más dos veces A12, de tal manera que acá directamente nos quedaría en la matriz A11 en esta entrada y también en esta. Entonces nos quedaría la matriz simétrica. Y la parte lineal, como vimos recién, una ecuación lineal nos quedaría expresada de esta manera. Entonces podríamos resumir, nos quedaría de esta manera. Nuestra base canónica
Acá tendríamos nuestra matriz de coordenadas transpuesta por nuestra matriz simétrica, por la matriz de coordenadas, más un valor k, que sería esta matriz, dada por los coeficientes de la parte lineal, por la matriz de coordenadas en la base canónica, igual a c. Así que con esta ecuación matricial es con la que vamos a trabajar. Para que se pueda diagonalizar ortogonalmente, esa matriz tiene que ser necesariamente simétrica, como dijimos recién. Entonces, en la transformación lo que vamos a hacer es determinar una matriz que vamos a llamar nuestra matriz diagonalizante, que ahora la podemos expresar como directamente una matriz de rotación, ya que es la transformación que necesitamos en este momento. Entonces, en nuestra matriz de coordenadas en base canónica vamos a reemplazar por esta transformación, nuestra matriz de rotación por nuestra nueva base prima. Muy importante, ¿sí? Debemos recordar que esa matriz de rotación, para que sea matriz de rotación, su determinante tiene que ser 1. En caso de que no sea 1, que nos dé menos 1, tendríamos que hacer un cambio entre las columnas, un intercambio, y entonces, una vez que logramos eso, lo que tenemos que hacer también acá es recordar una propiedad que corresponde a la transpuesta de un producto de matrices. Entonces, en nuestra matriz de coordenadas, ahora si hacemos la transpuesta, que a su vez va a ser la transpuesta de este producto, por propiedad sabemos que ahora nos va a quedar la matriz de coordenadas en la nueva base prima transpuesta por la transpuesta de nuestra matriz de rotación, que es la que vamos a tener que determinar para cada situación en particular. Una vez que pudimos encontrar esa matriz de rotación y la operación que vimos recién, nuestra ecuación ahora va a quedar referida a la nueva base prima. Para eso reemplazamos entonces la matriz de coordenadas en base canónica en la nueva base, según la nueva base prima. Y reemplazamos entonces, nos quedaría de esta manera la nueva ecuación. Y recordamos ahora nuevamente que lo que va a pasar acá en esta transformación, que podríamos llamar una transformación de diagonalización, es justamente esto. Todo este producto se va a transformar en nuestra matriz diagonal, que es lo que estamos precisamente buscando, y como consecuencia, acá también va a aparecer una transformación a la que vamos a llamar K'. Entonces, este producto K por la matriz de rotación va a ser nuestra K'. Y tenemos que recordar aquí también que la transpuesta de la matriz de rotación va a ser la inversa. Es por eso que podemos hacer acá esta transformación. Entonces, una vez que hicimos este trabajo, esta operación, nos queda ahora una nueva expresión referida a la nueva base prima, en donde ahora, en lugar de esa matriz A, con esa transformación nos queda una matriz diagonal. Lo único que nos quedaría ahora, para poder llevar a la nueva base doble prima, es simplemente completar cuadrados en este producto, en esta parte lineal. Si se trata de cuádricas, que vimos recién, sería la ecuación general de las cuádricas, lo único que cambiaría es simplemente que ahora esa matriz A, matriz simétrica, necesariamente matriz simétrica, tendría ahora una dimensión de 3 por 3, aparecerían 3 variables en nuestra matriz de coordenadas y también nos aparecerían 3 elementos o 3 coeficientes de la parte lineal de que estaríamos trabajando en R3.
¿Cómo podemos identificar una sección cónica? Bueno, básicamente una sección cónica que no tiene desplazamiento es muy fácil de predecir o muy sencillo de predecir de qué se trata. eh, Simplemente tomando esa matriz simétrica que nosotros armamos, eh, tratamos de determinar sus autovalores planteando el polinomio genérico. Nos quedaría esta ecuación que factorizada ahora va a resultar expresada de esta manera como cualquier polinomio de grado 2. Y eh, si multiplicamos, en este caso las raíces que son los autovalores o valores propios de esa matriz, nos quedaría esta expresión. Recuerda que puedes pausar acá el video y quedaría como para tarea hacer la demostración de esta operación. Así que esto queda como tarea y entonces, una vez que tenemos nuestra ecuación canonizada, expresada en la nueva base prima, podemos hacer algunas consideraciones. ¿Sí? El lambda 1 y lambda 2, que ahora van a aparecer acá como los coeficientes de esa parte cuadrática, eh, ¿sí? Los dos tienen el mismo signo, entonces podemos decir que podemos esperar una elipse o circunferencia o una cónica degenerada. En el caso de que tengan signo contrario, sería la ecuación de una hipérbola y los ejes x' e y' son ahora los ejes principales de nuestra gráfica, de nuestra ecuación cuadrática. En base a este análisis podemos probar lo siguiente. Si tenemos nuestra ecuación, entonces, y la matriz que ya consideramos es simétrica, si sacamos el determinante de esa matriz, vamos a obtener esta expresión, A11 por A22, que sería el producto de esta diagonal, menos el producto de la otra diagonal o contradiagonal. Y si analizamos lo que vimos recién, el determinante tiene exactamente la misma expresión que el producto de los dos autovalores. Entonces, directamente podemos decir que el determinante de esa matriz simétrica es el producto de los autovalores. Esto nos permite hacer un análisis de las diferentes situaciones que pueden pasar con una expresión de la cónica rotada, sin desplazamiento. Entonces, si el término constante c es distinto de 0 y el determinante de esa matriz simétrica es negativo, como en este caso, en este ejemplo, va a resultar esta gráfica que en este caso es una hipérbola. También si seguimos con esa constante distinta de 0, por ejemplo, en este caso, sacamos el determinante de esa matriz simétrica, en este caso mayor que 0, o sea positivo, va a resultar una elipse, circunferencia o una cónica degenerada. En este caso, para este ejemplo, la gráfica sería de esta elipse rotada. Y en el caso de que el determinante de esa matriz sea 0, resultan un par de rectas o una sección cónica degenerada. Por ejemplo, para esta situación, lo que tendríamos es este par de rectas, que estaría referida también o rotada de esta manera según el ángulo, también dado por los autovectores de esa matriz que tendríamos que analizar. En el caso de que esa constante, el término independiente, sea nulo, como en este caso igualado a 0, y el determinante sea ahora distinto de 0, por ejemplo menos 1, van a resultar un par de rectas, pero pasando por el origen de coordenadas, con un determinado ángulo que va a depender de la ecuación, que va a depender de también esa matriz simétrica. Si el determinante es igual a 0 para una ecuación en donde también está igualada a 0, entonces resulta
una sola recta. Debajo del video voy a dejar un enlace para que puedan jugar con esta construcción en GeoGebra, en donde aparece justamente una ecuación sin desplazamiento de una cónica y donde cada uno de los coeficientes pueden ser variados, cambiados a través de estos deslizadores. Si partimos desde una cónica en donde este valor correspondiente al término rectangular es nulo, lo que vemos en la gráfica es directamente una cónica en la posición estándar. Así que si cambiamos aquí los valores de A, de C, simplemente lo que veríamos son cónicas en la posición estándar. Elipses o hipérbolas, depende de la situación. Cambiando también el término independiente, van a aparecer con diferentes orientaciones, pero eso no va a cambiar. Si acá, por ejemplo, le llevamos a esta situación, tendríamos una circunferencia, ya que este valor y este valor, el A y C, son iguales y el término rectangular es nulo. Simplemente cambiando el término o el valor independiente, cambia el radio de esa circunferencia. Ahora, ¿qué pasaría si cambiamos o variamos este término, este coeficiente, que es el que se encarga de la rotación? Si cambiamos ese valor, obviamente toda nuestra cónica aparece girada. Aparecen o elipses giradas o hipérbolas, depende de la situación. Podemos ir cambiando, ir jugando con estos deslizadores y analizar cada situación en particular. Por último, si cambiamos este término independiente y lo dejamos en 0, lo que vemos es dos rectas que se van a cruzar por el origen, como en este caso, en donde también cambiando los coeficientes pueden cambiar las orientaciones. Si ahora el determinante de nuestra matriz simétrica es nulo, nos queda una sola recta con esta orientación o con esta orientación, dependiendo de los coeficientes, y de esa manera podemos ir logrando las diferentes posiciones de esas rectas o de las diferentes cónicas que van apareciendo. Entonces, recomendable es que con el análisis puedas jugar con esta construcción. Vamos a considerar ahora un ejemplo particular que nos va a servir de base para poder analizar cualquier situación. Vamos a suponer que nuestra ecuación es ahora x cuadrado más 2 por xy más y al cuadrado más 2x menos 14y igual a menos 17. Entonces, lo primero que vamos a hacer con nuestra ecuación es pasar a la forma matricial. Es muy sencillo, ya que acá simplemente buscamos que aparezca nuestra matriz simétrica y obviamente acá la parte del desplazamiento de nuestra cónica va a aparecer expresado de esta manera. El determinante de esta matriz, si sacamos el determinante de nuestra matriz simétrica, nos da 0 en este caso. Eso significa que haciendo un análisis previo, uno de los autovalores va a ser nulo para que sea posible el determinante 0. O a partir del determinante 0 podemos predecir que uno de los autovalores es nulo. Entonces, si trabajamos con esa matriz buscando nuestro polinomio característico, y una vez que hacemos ese trabajo, recordamos acá que acá podés pausar el video y hacer todo este análisis, podemos llegar a nuestra ecuación ya factorizada y determinar directamente por observación de esta factorización que uno de los autovalores efectivamente es 0 y el otro es 2.
Entonces ahora lo que hacemos es buscar los autovectores a partir de cada uno de estos autovalores. Primero entonces planteamos nuestro sistema, lo pasamos a la forma matricial para que sea más fácil el análisis y ahora reemplazamos, no importa el orden, en este caso reemplazamos el lambda 1 que tomamos como lambda 1 igual a 0 y al reemplazar lambda en nuestra matriz ampliada y haciendo la reducción podemos decir que el espacio propio generado es este. Entonces el espacio sería x menos x. Y acá podemos decir que uno de los autovectores es 1 menos 1 o cualquier escalado. Siempre vamos a tomar el autovector más sencillo para el análisis. En el caso de el otro autovalor, el lambda 2 igual a 2, haciendo el mismo análisis, reemplazando, haciendo la reducción de la primera fila, podemos decir que nuestro espacio propio va a ser ahora xx. Para cualquier valor de x tendríamos nuestro autovector, que en este caso podemos tomar el más sencillo como el 1, 1. Lo que hacemos ahora es buscar una base ortonormal para poder plantear nuestra matriz diagonalizante. Entonces, cada uno de esos vectores que hayamos, nuestros autovectores, los transformamos en versores, que es simplemente dividir por el módulo de ese vector y tenemos esta expresión del vector 1 y del vector 2. Con estos autoversores ahora armamos nuestra matriz de rotación, siempre teniendo cuidado de que con el orden que adoptamos acá en las columnas, que serían nuestros autovectores ahora normalizados, el determinante tiene que ser 1. Así que efectivamente si sacamos el determinante de esta matriz, nos da 1 y es condición para que sea una rotación pura. Además, podemos ver que los autovectores son ortogonales entre sí, así que tenemos todas las características para decir que esta es nuestra matriz de rotación. Una vez que tenemos confirmada nuestra matriz de rotación, simplemente hacemos el cambio de base en nuestra ecuación matricial y ahora nos queda esta expresión con nuestro nuevo sistema prima. Esta parte va a producir nuestra transformación de diagonalización. Pero como consecuencia, acá también hacemos acá el cambio de base en la parte de la traslación y como consecuencia vamos a tener ahora una nueva ecuación matricial con el sistema prima. Entonces, toda esta transformación hace que ahora aparezca una matriz diagonal, porque es una transformación de diagonalización, y en esa diagonal es importante que el orden, como ya vimos antes, el orden acá en esa diagonal de los autovalores sea el mismo que el que adoptamos acá en nuestra matriz de rotación. Bueno, al hacer acá el trabajo en esta parte lineal también vemos que hay una transformación. Eso significa que ahora, desarrollando toda esa parte matricial, vamos a tener una nueva ecuación en el sistema prima. En el sistema prima ahora vamos a tener 2x' cuadrado más 16 sobre raíz de 2x' menos 12 sobre raíz de 2 y prima igual a menos 17. Nos queda todavía en esta ecuación trabajarla completando cuadrados. ¿Sí? No nos vamos a detener, pero puedes detenerte acá en el video y hacer el trabajo paso a paso. Completamos cuadrados y entonces llegamos a una nueva expresión
cuya ecuación final va a ser esta, en la que podemos observar que hay un desplazamiento tanto en y como en x. Y podemos hacer un análisis más a fondo con esta última ecuación. Lo que vamos a hacer para terminar y llevar al sistema doble prima es justamente reemplazar este desplazamiento por el nuevo sistema doble prima. Entonces la ecuación final referida sin desplazamiento, sin rotación, al último par de ejes coordenados doble prima, va a ser esta. Si hacemos la gráfica, vamos a tener que considerar para la misma la rotación, que va a estar dada justamente por nuestros autovectores. Entonces vemos que el eje X' aparece rotado menos 45 grados, lo mismo el eje Y', entonces aparece entonces en este caso el sistema en rojo, que corresponde a la ecuación de arriba, y con esa traslación el último sistema, el doble prima, que aparece acá en la gráfica en verde, es el que nos permite analizar esta última ecuación. Es como si veríamos nuestra cónica, que en este caso es una parábola, donde también podemos analizar el foco y la directriz, vista de esta manera. O sea, directamente referida a nuestro sistema doble prima, estaría de esta manera.